Ok. Bueno, si hacen un poquito de silencio, les quiero contar que este panel es de cambio climático. Es un tema que... Muy bien. Es un tema que ayer, digamos, lo mencionó Diego en su discurso. Es obviamente un desafío global. También lo mencionó Katy y seguramente salió varias veces. Lo que queríamos en este panel es traer una reflexión sobre el tema y los invito a ver un video. Lanzó el informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático llamado 1.5, advirtiéndonos que teníamos 11 años para cambiar radicalmente la situación de nuestro sistema productivo y de consumo en relación a la crisis climática. Es que empecé a interesarme porque necesariamente hace falta justamente un involucramiento de la juventud en este tema, porque nos están dejando un mundo, dirigentes políticos y empresarios, que no va a poder ser habitable en un futuro muy próximo. Bruno, ¿por qué a los grandes nos cuesta más entender este tema del cambio climático? Bueno, creo que el componente generacional es muy importante para tener en cuenta, y justamente a la clase dirigencial que la comprenden justamente solamente adultos, creo que les cuesta mucho más poder asimilar estos temas como temas prioritarios de discusión, porque justamente no van a ser quienes sufran las consecuencias devastadoras de la crisis climática y ecológica. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, sabiendo que nosotros vamos a ser quienes padezcan esos sufrimientos, directamente no les importa. Bruno, ¿y qué responsabilidad diaria podemos tener nosotros y qué aporte mínimo podemos hacer desde nuestro lugar? Obviamente está claro por dónde pasa la responsabilidad de dirigentes, políticos, empresarios, pero por casa, ¿cómo podemos empezar? Bueno, creo que lo más importante para poder empezar a embarcarse en este camino de activismo ambiental, ya sea desde las acciones más micro, es informarse. Informarse acerca de lo que está pasando en materia climática, en materia ambiental, para después eventualmente involucrarse en el pedido a nuestros dirigentes políticos y empresarios para que tomen cartas en el asunto. Estamos en una situación en la que los hábitos de consumo, la modificación de nuestros hábitos de consumo y las acciones individuales ya no tienen un efecto realmente importante en la lucha que estamos dando diario. Así que bueno, lo más importante primero es informarse para después involucrarse políticamente y exigirle a nuestros dirigentes. Acompañar representantes del sector de energía, de energía renovable, Liliana, que trabaja en una asociación civil que coopera con el sector privado, y Martín, también, bueno, otro representante de energía que vamos a tener en diferido. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la idea un poco de este panel es explorar posibilidades de cooperar y de alguna manera crecer en solidaridad, como recién decía Jaime, en mitigar los efectos del cambio climático y en dejarle un futuro mucho mejor a estas nuevas generaciones. Gracias. Todo tuyo. Gracias, Sigrid. Gracias, Sigrid, que vino con hinchada. Hay algo que puedo disentir con respecto al video de recién, y es que los efectos del cambio climático no los van a ver las futuras generaciones, sino que ya lo estamos viendo ahora. Y evidentemente este tema no lo estamos poniendo en agenda acá como algo a tratar a futuro, sino que ya en Europa este verano están viendo y están sufriendo el impacto del cambio climático, y acá nosotros también. Por eso es un placer presentarles. Voy a ir de izquierda a derecha a Daniel Ridelener, ¿lo dije bien? Director general de TGN, a Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, coordinadora institucional e incidencia de Impacto Verde, a Manuel Frávega, socio de Becar Varela, y ahí en diferido lo estamos viendo a Martín Genesio, CEO de AES también. Bienvenido, Martín. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Alia, por la invitación y perdón por no poder estar presente. Tenés que mutearte en los momentos adecuados, por las dudas. Sí, desde la pandemia que aprendí a usar el Zoom, así que no creo que haya problema. Daniel, me gustaría empezar un poco con vos.
porque cuando uno habla de cambio climático hay una cantidad de cosas y de aristas y de temas que involucran esta gran bolsa que es el cambio climático. Contame un poco, también desde TGN, desde su rol empresario, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Ok. Por la invitación. Está bueno que alguien de la generación platino tome el guante después de este video. En tu presentación faltó decir que tengo 2 nietos muy lindos de 4 y 2 años, que no lo digo para presumir, lo digo porque tiene que ver con la acusación. No es que los grandes no miramos el cambio climático porque no lo vamos a sufrir. Tenemos hijos, tenemos nietos y es un tema que nos preocupa por igual. Creo que cuando uno habla de cambio climático está hablando de un entramado de temas complejísimo. Se mezcla geopolítica, se mezcla economía, se mezcla tecnología, se mezcla el genuino interés de las sociedades de mejorar sus estándares de vida, se mezclan lo que pueden hacer las distintas cadenas productivas, en fin, es un entramado tan complejo. Yo en lo personal empecé a entenderlo cuando lo imaginé como un gran rompecabezas. Más de uno habrá tenido alguna vez esos puzzles que lo abren y ponen todas las fichas sobre la mesa. Y al principio no se entiende. Y cuando uno empieza a encastrar las distintas fichas, empieza a armar algo que tiene sentido. Bueno, acá es parecido. Acá cuando empezamos a encastrar las distintas piezas de este rompecabezas, podemos empezar a pensar en estrategias. Estrategias a nivel personal, estrategias a nivel empresa, estrategias a nivel país. Y déjenme, para no extenderme mucho, pero sí tocar 2 o 3 de estas piezas que descubrí primero cuando abrí este rompecabezas. La primera tiene que ver con el rol que juega la energía en el cambio climático y en las emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente se estima que un 80% de las emisiones provienen del mundo de la energía. Esto no quiere decir que producir, procesar y transportar aporten el 80% de las emisiones. Aportan una parte significativa y hay que trabajarla, pero el grueso viene dado del consumo de la energía. Y cuando hablamos consumo de energía estamos hablando carbón, petróleo y gas natural. Entonces, si la energía es causante de una cantidad muy importante de las emisiones, tratemos de ver qué está detrás de la energía y qué está detrás del consumo energético que ha venido creciendo sin parar en las últimas décadas o en los últimos siglos. Lo que tenemos atrás del consumo de energía es fundamentalmente el crecimiento de la población y, en segundo lugar, el crecimiento de la calidad de vida. Y les voy a poner 2 números. Hace 50 años en el mundo habitábamos 4.000 millones de personas, hoy somos 8.000, es decir, el doble. El consumo de energía no se multiplicó por 2, se multiplicó por 3, porque hay un crecimiento en la calidad de vida de las personas. Y estos 2 factores, simples como parecen, no los podemos dejar de lado, porque en el fondo somos todos nosotros los que demandamos mejor calidad de vida, más autos, más viajes en avión, más productos, todos relacionados con la industria de la energía por detrás. Y si hablamos de energía, déjenme hacer zoom un segundo en el hidrocarburo más contaminante que es el carbón. En el año 70, en la matriz energética, el carbón se llevaba el 30%. 50 años después, bajó, pero bajó muy poquito, es el 27%. Lo que pasa es que en ese periodo, el total del consumo energético se multiplicó por 3. No importa las unidades, pero pasamos de 200 a 600. A ustedes no les voy a explicar que el 27% de 600 es muchísimo más que el 30% de 200. O sea, el mundo sigue consumiendo carbón a un ritmo que a la luz de lo que está pasando no debería ser. Y por alguna razón es, o por varias razones, porque el carbón sigue siendo económico, porque no hay otros sustitutos. Y acá más de uno debe estar pensando, ¿cómo que no hay sustitutos? Tenemos fuentes renovables, tenemos energía eólica, energía solar, y hagamos un zoom sobre estas energías. Vienen creciendo a tasas de 2 dígitos desde hace muchísimo. El promedio de los últimos 6 años de crecimiento de solar y eólico en conjunto fue de un 17%. Ahora, con esa tasa de crecimiento, en el año 22 solamente abastecimos
el 70% de la nueva demanda de energía, es decir, del crecimiento de energía. Dicho de otra forma, el enorme esfuerzo que estamos haciendo en energías renovables todavía no alcanza para cubrir el crecimiento de la demanda de energía que las 8.000 millones de personas que somos en el planeta demandamos año a año. Con este zoom de lo que está pasando afuera, los invito a pensar un segundo, ¿qué pasa en Argentina? ¿Dónde estamos parados? Con todo ese montón de piezas en este escenario complejo, ¿qué deberíamos hacer? Y esta es una mirada personal, obviamente puede ser contrastable. Argentina tiene enormes recursos hidrocarburíferos. Todos conocen de Vaca Muerta, pero no es lo único. Tenemos recursos en petróleo, tenemos recursos en gas y tenemos, viendo el panorama de consumo mundial de hidrocarburos, varias décadas por delante donde se va a seguir consumiendo petróleo, donde todo el gas marginal que se pueda suministrar va a servir para descarbonizar, no para carbonizar, porque va a estar sustituyendo consumo de carbón. Entonces creo que tenemos una oportunidad muy importante que no tenemos que dejar de lado en el desarrollo de nuestros yacimientos de hidrocarburos. Lo que nosotros hagamos no va a cambiar los parámetros de consumo del resto del mundo, pero sí va a ir en línea con lo que están haciendo muchos países que están a la par de buscar formas más limpias de proveerse de energía, tratando de que la calidad de vida de sus habitantes crezca. Y solamente un número más, cuando uno mira los compromisos de net zero que han tomado muchos países, todos deben tener en mente el 2050. Pero lo concreto es que China se comprometió al 2060, la India al 2070, y atrás de eso, entre otras cosas, está darle más calidad de vida a sus personas. Bien, Daniel, me diste el pie para preguntarle a Martín, que obviamente tiene la apuesta o tiene una apuesta hacia lo que son energías renovables. Me gustaría, Martín, preguntarte ¿cómo ves también vos esta convivencia entre renovables y tal vez Vaca Muerta? ¿Cómo está esta convivencia mismo cuando vos ves al sector público que dice, bueno, Vaca Muerta, Vaca Muerta, Vaca Muerta? Las energías renovables suscitan el mismo interés desde el sector público, las acompañan desde la misma manera. ¿Cómo te imaginás ese desarrollo hacia adelante? Bueno, primero muchas gracias a Lial por la invitación. Reitero mis disculpas de no poder estar ahí presente. Gracias Florencia por la pregunta también. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, a ver, yo coincido 100% con todo lo que dijo Daniel. Voy a empezar también disintiendo un poco con el video que disparó este panel y hago mías las palabras de Daniel. Yo tengo 3 hijos, dos de ellos son adolescentes y una nena más chica, y realmente creo que este tema del cambio climático ha permeado tanto en la generación nuestra que yo, en un porcentaje muy alto de lo que hago, lo hago justamente para dejarles un mundo mejor a los chicos, y te puedo asegurar que lo veo en las empresas de energía particularmente, porque todas han cambiado su estrategia en los últimos años. Un gran porcentaje, si no toda la gente que trabaja en las empresas de energía, tiene este tema en la cabeza. Dicho esto, digo también que entiendo a este joven que estaba hablando en ese video de la CNN, porque también es cierto que la generación nuestra y las anteriores nos han llevado hasta aquí, ¿no? O sea, es como que nos hemos dado cuenta de lo que estábamos haciendo en los últimos años, y previo a estos últimos años no nos estábamos dando mucha cuenta de lo que estábamos haciendo, con lo cual también entiendo esa, entre comillas, acusación que se hace desde la generación futura. De hecho, a mí me pasa también con mis hijos, por eso digo que no lo comparto, pero lo entiendo, y me parece bien que los jóvenes también nos interpelen y nos sigan interpelando en este punto, porque coincido, y escuchándolo a Daniel y escuchando un poco todos los números y ejemplos que Daniel tiró, yo estimo y coincido en que hay que hacer mucho más de lo que estamos haciendo y muchísimo más rápido. Entonces, yendo ya puntualmente, Florencia, a tu pregunta y cómo veo yo el desarrollo de esto en Argentina, teniendo en cuenta Vaca Muerta más renovables, yo creo que estas dos
características que tiene nuestro país de tener un potencial muy grande en estos dos lugares, ¿no? Todo lo que sea shale gas, shale oil y energías renovables no convencionales tienen que ser desarrolladas de la mano. En un momento hubo una discusión que ya está bastante vetusta respecto si había que desarrollar una cosa primero o la otra, si Vaca Muerta iba en contra de los recursos de viento y sol, o si los recursos de viento y sol iban en contra del desarrollo de shale gas. Yo creo que esa discusión ya se superó escuchando las plataformas políticas de los tres candidatos, o de los tres partidos políticos candidatos a quedarse con la presidencia este año. Las tres plataformas políticas toman este tema como un tema relevante y fundamental. Me refiero específicamente al desarrollo del potencial energético que tiene el país. Ya es una discusión que se saldó, las dos fuentes de energía tienen que desarrollarse de la mano. Desde mi punto de vista, Vaca Muerta tiene que apuntar mucho más a lo que tiene que ver con la exportación, porque, tal como comentaba recién Daniel, el gas natural está siendo tomado en el mundo como el combustible de transición dentro de la transición energética, y el mundo está demandando una cantidad de shale gas y de gas natural enorme y gigantesca para poder reemplazar justamente el consumo de carbón, que coincido con Daniel, más que reducirse, ha crecido en los últimos 50 años. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Argentina tiene una oportunidad única de desarrollar su matriz productiva de shale gas mirando a la exportación y cubrir los faltantes de demanda energética interna, eléctrica, con desarrollo sustancial de la capacidad potencial que tienen tanto en eólico como solar y otras fuentes también de energía renovable no convencional. Mucho se hizo hasta ahora. En el año 2015, esto como ejemplo puntual de cuán bien se pueden hacer las cosas cuando se generan consensos. En el año 2015, como buena parte del auditorio sabe, se emitió una ley por unanimidad en el Congreso de la Nación, que fue la ley de renovables, que luego fue sostenida por el gobierno de Macri y sostenida por el gobierno de Alberto Fernández, o sea, una ley de largo plazo que se sostuvo. La famosa política de Estado está representada en esa ley, y esa es una ley que permitió en 8 años pasar de tener entre un 1 y un 2% de capacidad instalada en la matriz energética eléctrica de energía renovable no convencional a un número que hoy está alrededor del 15%. O sea, una inversión espectacular que incluso colapsó las redes de transporte eléctrico. Mi sensación y mi postura es, hagamos muchas más de ese tipo de leyes, mejoremos incluso esta ley que vence en el 2025, y las empresas como la nuestra necesitan que sea de mucho más largo plazo para seguir invirtiendo en el sector, porque lo que se necesita hacer, como dije al principio de mi intervención, es muchísimo más y muchísimo más rápido. Anda preparándote porque te voy a preguntar de qué leyes hacen falta o cómo estamos en materia de regulatoria, pero me gustaría, Liliana, nosotros estuvimos hablando antes, que nos cuentes un poco qué es el proyecto de impacto verde y, bueno, qué es lo que están haciendo, porque realmente ahí hay una vinculación con el sector corporativo que es muy importante. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Primero situarles de dónde vengo. Soy del norte, o sea, hacia el sur, ¿no? Comentarles quiénes somos también, porque es sumamente importante, porque tiene que ver con el eslogan de esta convención, que tiene que ver con actuar en red, no pensar y actuar en red. Vengo de allá del norte. Nosotros somos una plataforma de redes que nos constituimos más de 300 organizaciones de título bien de comunitario, cooperativas, empresas, sociedad civil, donde nos reunimos hace más de 20 años para comenzar a pensar en un objetivo común y no duplicar recursos, esfuerzos y atormentar a las comunidades tampoco. Y en ese entonces comenzamos a pensar de que este norte grande, o este gran Chaco americano, del cual es 1 millón de kilómetros cuadrados, 7 millones de personas, 3 veces el tamaño de Alemania, lo conforman Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, un bioma de enormes contradicciones, porque por una parte tiene todos los índices de pobreza más altos de los 4 países,
y por otra parte una enorme posibilidad de negocios, de sistemas productivos y también de desafíos no solamente para los estados, sino para todos los habitantes de la región. En Argentina, que comprende el 60% de este territorio, de este bioma, se encuentran las 13 provincias del norte grande. Y en este marco de contradicciones donde nace este proyecto, Impacto Verde, que es un proyecto que nace desde Redes Chaco, que es nuestra organización, nuestra plataforma, y que muchos de ustedes acá vinculados están, y cómo hace conforme este tejido social, este ecosistema. Por ejemplo, tenemos acá un paisaje productivo protegido, que es San Miguel, que trabaja arduamente con otros empresarios como Ledesma, Arauco, etcétera, en casi 2,5 millones de hectáreas de conservación pensadas desde las empresas con los sistemas productivos. Pero déjame hacerte un parate ahí, para que ustedes tengan una idea, porque yo he visitado esos paisajes protegidos, o como paisajes productivos protegidos, no sé, Ledesma tiene 100.000 hectáreas en Jujuy de selva, que las deja como selva, ¿no? Pues San Miguel contabas, entre otros ejemplos. Sí, por favor, continúa. Sí, el sistema de paisaje productivo protegido es una de las iniciativas que Redes Chaco acompaña a la Fundación Proyungas, que además de trabajar en red con muchas empresas que están en el norte argentino, pero que además ya trascienden a otros lugares, es el encuentro entre los sistemas de conservación y el sistema de producción. No puede existir una producción sin conservación, ni una producción una conservación sin sistema productivo, porque hace al desarrollo productivo de la región, pero también hace hacia la conservación. Ya sí están Ledesma, Arauco, etcétera, y hemos logrado una conservación de más de 2,5 millones de hectáreas que posiblemente en algún momento hubieran sido hasta deforestadas, ¿no? Y en este proyecto pensamos abarcar a 2,5 millones de hectáreas más o un poco más con otras nuevas empresas que seguramente muchos de ustedes se verán reflejados. Pero nuestra actuación en red queda así en el sistema de paisaje productivo protegido, también los vínculos que hay con sumatoria, ¿no? Con los sistemas de economías regionales y lo que nosotros le llamamos unidades basadas en la naturaleza, producción basada en la naturaleza, como la apicultura, está la artesanía, etcétera. Todo aquello que hace un encuentro entre los sistemas productivos y los valores ancestrales de las comunidades indígenas y campesinas. Entonces, solamente porque interpela esto que decía el colega de la ONU, nosotros tratamos en la ONU, nosotros tratamos de actuar, trabajar en red, desde hace 20 años para lograr estos impactos, que le decimos impacto colaborativo, impacto colectivo, y buscamos el bien público de calidad. Y el bien público de calidad no es más que esto que está sucediendo ahora, que tiene que ver con el encuentro de distintos actores en distintos roles, pero pensando en un bien público. El empresario da innovación, la sociedad civil da territorio, las universidades dan tecnología, etcétera, y el gobierno, los gobiernos deberían escalar. Entonces, el proyecto de Impacto Verde, que es impulsado por el Team Europe, la Unión Europea, trata de acercar estos negocios productivos, climáticamente inteligentes, entre las empresas europeas también y las empresas de nuestra región, pero además también de generar innovaciones tecnológicas climáticas, como por ejemplo unidades de forestación para forestar aquello que se está desforestando a través de trazabilidades inteligentes, etcétera, y la creación de redes, como por ejemplo mi colega acá, Diego Bustamante, que está impulsando una red de inversión social donde todas las empresas y los sistemas financieros pueden ser parte de ese andamiaje de lo que es caminar con las comunidades, pero además con el sector empresarial, el Estado y la sociedad civil. Liliana, es interesante esto que hablas del trabajo en red entre la sociedad civil, el sector público y las empresas, y además eso que venís diciendo prácticamente en gran parte, el negocio. Hay un negocio. O sea, hay un negocio, hablábamos antes, y el negocio de potencial de todas estas áreas protegidas de emitir bonos de carbono. Hay negocios, el cambio, digamos, ser responsables desde el punto de vista del medio ambiente también es un negocio. Y en ese sentido estaba en la idea de los bonos de carbono, y cuando hablábamos en la previa, Manuel decía, bueno,
hay una legislación que trabajar acá. Manuel, sacá el bibliorato, hablamos de la necesidad de legislación y de reforma en el caso de las energías renovables. ¿Qué pasa con todos estos proyectos que unen negocio con sociedad civil, con impacto ambiental y que requieren o tal vez requerirían hoy en Argentina para terminar de darle la vueltita a alguna legislación? Muchas gracias. A ver. No. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Yo creo que desde el punto de vista legal, jurídico, regulatorio, estamos en un momento extraordinario en lo que es en la agenda de cambio climático. En Argentina tenemos litio en el norte, gas en Vaca Muerta, sol en el Puyo, viento increíble en esta zona, agua dulce, bosques en el NEA, bosques en el NOA. Es decir, tenemos abundancia de lo indispensable para la lucha contra el cambio climático. Y el derecho acá tiene un rol estratégico fundamental. El derecho puede ser un gran promotor de esta lucha contra el cambio climático, puede ser un gran obstructor de la lucha contra el cambio climático si implementamos un marco jurídico deficiente. Una ley de alquileres. Una ley de alquileres. Lo que no necesitamos es una ley de alquileres en el cambio climático. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento extraordinario, es un momento donde en este momento se está gestando el marco jurídico del cambio climático, a diferencia de lo que es el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial, que ya tienen decenas de años o hasta incluso milenios con los romanos de la receta ya está hecha, en cambio climático se está gestando ahora, tanto en el mundo como en el país. Entonces, claramente es un momento extraordinario y el derecho tiene un rol fundamental. En ese sentido, me tomo de lo que decía Martín recién, ¿no? Tenemos casos exitosos donde la normativa fue un promotor del desarrollo. Caso de energías renovables, ¿no? que trascendió distintas administraciones y que logró potenciar inversiones y proyectos que mitiguen contra el cambio climático si lo miramos de esa perspectiva. Tenemos la ley que comentaba ayer Enrique Sewach del tema de inversiones forestales, ¿no? Tenemos toda la regulación del plan gas, considerando al gas como una energía de transición. Yo creo que acá el tema y el desafío es, estamos en un momento espectacular, tenemos algunas normas de cambio climático, la ley de cambio climático se sancionó en diciembre de 2019, tenemos un decreto 2020 y ya tenemos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, que se sancionó hace unos pocos meses, que contiene 400 medidas de mitigación y adaptación. Son grandes objetivos, son grandes proposiciones. Yo creo que acá, para no tener una ley de alquileres o un marco normativo como la ley de alquileres, necesitamos responsabilidad de los legisladores, de los funcionarios públicos, que esos objetivos, que esas 400 medidas de mitigación que atraviesan los distintos rubros, energía, industria, transporte, agro, ganadería, infraestructura, puedan justamente promover inversiones y proyectos que ayudan a luchar contra el cambio climático. Ahí necesitamos responsabilidad y una buena técnica legislativa, una buena calidad legislativa. Acá por ahí un dato interesante en lo que es este mundo del derecho, es que en el derecho ambiental y en el derecho al cambio climático existe un principio que se sancionó y se ratificó por medio de un acuerdo internacional reciente, el Acuerdo de Escazú, que es el principio de no regresión. Es decir, nosotros una vez que sancionamos una ley no la podemos corregir para hacerla más flexible después. Entonces, warning, atención, hagámoslas bien las cosas de entrada, estudiadas, robustas, etc. Me tomo un concepto que dijo Astrid de Rappi ayer, que decía, para otra cosa, pero creo que se aplica acá y me gustó el concepto, dijo, necesitamos un marco regulatorio próspero. En este sentido de que el basamento legal sea la causa, tenga el basamento para justamente desarrollar la prosperidad de nuestro país, teniendo abundancia de lo indispensable en lo que es esta materia. Así que el desafío creo que es enorme. Hay variables claves, como decía, calidad y variable clave lo que es timing. ¿Por qué? Porque el rumbo está claro hacia dónde tenemos que ir en lo que es decarbonización. En este rompecabezas que nos comentaba Daniel recién, el tema es la velocidad. ¿Cómo vamos a traccionar nosotros con la regulación en la velocidad? Ayer Antonio Guterres decía, del secretario de las Naciones Unidas, ya cambió su calificación al cambio climático. ¿Se acuerdan que hace un mes dijo que estamos en un colapso? Ayer dijo, ya empezamos la época del caos. Entonces, Argentina tiene potencial para prestar al mundo un servicio ecosistémico para luchar contra este caos climático que tiene el mundo. Me parece que hay que aprovecharlo y que diseñarlo adecuadamente. Y termino con el tema que me preguntabas de bonos de carbono. Bono de carbono, Argentina tiene un enorme potencial. Ya se han hecho, como contaba Gustavo hoy a la mañana, con lo que es energías renovables. Ahora el foco está puesto en lo que es la industria forestal, ¿no? Decíamos,
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y demás, para hacer proyectos que mitiguen, que capturen dióxido de carbono mediante los créditos de carbono. Dato interesante jurídico-político, Jujuy hace un mes, 2 meses, sancionó su nueva constitución, que lo hemos visto en los medios. Incluyó un artículo que habla de gases de efecto invernadero, o sea, es la única constitución hoy en Argentina, provincial y nacional, que tiene el concepto de gas de efecto invernadero. Entonces, fíjate qué interesante cómo el tema ha escalado también desde el punto de vista jurídico-regulatorio. ¿Esto por qué? Porque hay un desafío, hay una tensión, hay un diálogo a nivel federal con las provincias. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un plan nacional de mitigación, pero las provincias también tienen que presentar sus planes de mitigación, que el plazo vence ahora en diciembre. Hay solamente una provincia que lo presentó. Quedan pocos meses. La peor manera de empezar la lucha contra el cambio climático es con malas legislaciones o con ausencia de legislaciones. ¿Por qué? Porque puede venir el litigio climático, que eso ya empezó a aparecer en el resto del mundo y esperemos que no llegue a Argentina. Pero el peor modo de empezar un aporte, una lucha, en vez de que sea próspera, va a ser con un litigio. En realidad, bueno, todos están planteando de alguno u otro modo el potencial que tiene Argentina en este terreno. El potencial para picar en punta, sea por Vaca Muerta, con el gas como transición, por energías renovables, este caso que contaba Martín en AES, por todas las áreas que tenemos en el norte del país y con esa riqueza que estamos aprendiendo a proteger. Bueno, mismo decir, bueno, y acá falta un orden, una regulación. No sé quién le gustaría hablar, pero quedan muy pocos minutos. Tal vez cada uno que quiera reflexionar, 2 consejos, 2 tips que les gustaría dar. Tenemos este potencial. ¿Cómo lo desarrollamos? 2 claves. ¿Quién quiere arrancar? A ver, Daniel. Más que clave es un mensaje. En la industria de los hidrocarburos se habla mucho de cuando Argentina alcance a producir 1 millón de barriles por día. Hoy estamos un poquito por encima de 600.000. Esa producción marginal, que en un país normal la podríamos tener a lo mejor al 2030, a Argentina le implicaría una facturación país, es decir, exportaciones marginales de 11.000 millones de dólares. Para nosotros, para el país, es fantástico. Todos ustedes saben el impacto en la macro de eso. Pero para el mundo es el 0,4% de la producción diaria. Es totalmente marginal. Es decir, para nosotros es una gran oportunidad, pero el mundo no nos está esperando. El mundo no va a venir a darnos una mano para que vayamos rápido a hacer las cosas bien. O las hacemos bien nosotros, o vamos a pasar desapercibidos como hasta ahora. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Liliana? Sí, a mí me deja interpelado, además queda en el tintero lo que decía este joven, porque en verdad no estamos sabiendo comunicarnos, ¿no? No estamos sabiendo mostrar lo que estamos haciendo la gente más grande. Bueno, por suerte en el Gran Chaco Americano hay movimiento de jóvenes muy fuerte, un colectivo de jóvenes que está comenzando a trabajar y activar y son también bastante activistas de este tema. Pero lo que quiero dejar por sentado es que realmente el tema del cambio climático tiene tal nivel de crisis y actual que lo estamos viviendo, que absolutamente solos no vamos a poder llegar a ningún lugar. Entonces es la forma colectiva es la que va a garantizar que por lo menos comencemos a ir un poco hacia adelante. Y esto no es más que trabajar en red, ¿no? Por ello nosotros estamos en este desafío de seguir ampliando la red, de seguir generando esto que hemos denominado impacto colectivo, y es de la única manera en la que creemos que vamos a ir avanzando, porque sin este impacto colectivo, realmente las acciones no van a poder ser escalables y estar a la altura de las circunstancias. Brevísimo, pregunto, ¿qué te genera el negacionismo climático? No quiero decir quién lo postula. Sí, no, preocupante porque es la única manera de no hacerse cargo, ¿no? Entonces pongo debajo del tapete lo mismo que el negacionismo sobre los derechos de la mujer, lo mismo que el negacionismo sobre las comunidades indígenas, lo mismo el negacionismo sobre los temas trascendentales que hacen a la estructura de un país. Me preocupa, me ocupa, me genera además no solamente un pensamiento, no digo de temor porque estamos activados, simplemente cómo nosotros podemos hacer reflexión y transmitir esa misma reflexión. No va a ser lo mismo comenzar a ocupar espacios de negociación, de construcción, etcétera, cuando al otro lado tienes a alguien que está negando absolutamente todo lo que está pasando en el territorio. Bien. E imagínense
nosotros más que venimos del norte peleamos el federalismo y comenzamos a transitar caminos desde mucho antes hasta hoy para que las comunidades indígenas se visibilicen los problemas, y de repente hoy nos encontramos ante este escenario, pero que tampoco le vamos a hacer cuerpo, vamos a estar ahí para pegar la lucha. Para debatir. Martín, ¿alguna reflexión? Sí, creo que nuestra generación tiene que sólidamente darse cuenta del momento que estamos viviendo. Coincido que el negacionismo ya es algo anacrónico. Me parece que dentro de unos años va a ser visto como algo absolutamente fuera de contexto. Quiero poner un ejemplo puntual. Nosotros en nuestro sector, el sector de generación de energía eléctrica, vemos como la demanda industrial ya pide que nosotros los abastezcamos con energía proveniente de fuentes renovables no convencionales y no quieren otra cosa. Ese darse cuenta que necesita nuestra generación en todo sentido tiene que ser rápido. Mi pregunta es, ¿cuánto falta para que los países que consumen soja importada empiecen a pedir que la producción de esa soja no genere emisiones de CO2? Creo que eso tiene que pasar y va a pasar muy rápidamente y tenemos que prepararnos como país para ello. Mi sensación es también que el sector privado y el sector público tienen que tener este debate mucho más presente para poder generar leyes de largo plazo que nos permitan desarrollarnos en ese sentido. Manuel. Muy cortito. Yo creo que tenemos, por un lado, el tema del cambio climático irrumpido enormemente. También tenemos normas con efectos extraterritoriales. Europa ha avanzado enormemente, normas que afectan a Argentina, por ejemplo, lo que es prohibición de importación de libre de productos asociados a la deforestación. Hay un warning importante para el agro, o el carbon tax en frontera. Con lo cual, digo, el mundo está avanzando sobre eso, porque nosotros lo podemos ver o no, pero digamos, me parece que tenemos que estar insertos en eso. Y por otro lado, mirando puertas adentro, creo que la clave en lo que es la regulación, el driver tiene que estar en el incentivo y no en el garrote, ¿no? Y ahí creo que Estados Unidos dio un paso muy importante con la ley contra la inflación, donde puso incentivos justamente para luchar contra el cambio climático y reducir la inflación. Creo que ahí hay una clave, y en el derecho ambiental hemos estado más del lado del garrote que del incentivo. Me parece que hay una oportunidad para aprender y ir en ese sentido. Bien. Manuel, Martín, Liliana, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias.